Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense, y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué gusto dar la bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis a fondo. Se trata de un extracto muy breve del Evangelio según San Mateo que relata el momento conocido como la Transfiguración. Empecemos con la primera escena, que es el ascenso físico. El texto arranca estableciendo que el protagonista no lleva a todo su grupo. Así es, hace un corte. Lo cual introduce una ruptura con el patrón narrativo anterior, donde siempre está rodeado de multitudes en los valles o junto al lago. Siempre hay gente a su alrededor. Exacto. Pero aquí selecciona únicamente a 3 individuos, que son Pedro, Santiago y Juan. Los hace subir a solas con él a un monte elevado. Esa separación del ruido cotidiano tiene que tener una función específica en la historia. En la literatura antigua, y particularmente en el contexto del Medio Oriente del siglo I, la montaña nunca funciona simplemente como un accidente geográfico de fondo. No es nomás un paisaje. Para nada, es un espacio liminal, representa una frontera tangible donde la esfera terrenal y lo incomprensible se rozan. ¡Claro! Al extraer a estos 3 personajes de la multitud polvorienta y someterlos a un esfuerzo físico extenuante hacia la altura, el narrador está calibrando la expectativa de quien lee. Los está preparando, básicamente. Exacto. Un ascenso a un monte elevado requiere horas de caminata, falta de aliento, un cambio drástico en el entorno sonoro. El bullicio desaparece por completo. Y es reemplazado por el viento y el silencio. Ese agotamiento físico y ese aislamiento sensorial preparan la mente de los personajes para un estado de vulnerabilidad absoluta. El texto los sitúa en un lugar donde no hay distracciones, donde el aire es más delgado y la fatiga ya hizo estragos en el cuerpo. Sí, imagínate el cansancio. Y es precisamente en ese punto de máximo agotamiento y quietud donde la narrativa da un giro radical que rompe con cualquier expectativa realista. Ahí viene el golpe. Aquí es donde se pone muy interesante. A ver. El relato dice textualmente: «Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve». Es una imagen fuertísima. ¿Cómo explicas verbalmente un evento que trasciende las leyes de la física conocida? No puedes usar palabras normales. Exacto. Recurre, en cambio, a los 2 elementos naturales más extremos y abrumadores visualmente que un ser humano puede concebir: el sol y la nieve. ¿Y no es casualidad? Esta elección no es casual, para nada. Mirar al sol directamente es un acto destructivo para el ojo humano. Genera dolor y ceguera temporal. Y la nieve funciona de manera similar en ese contexto geográfico. Claro. O sea, en una región árida, la nieve pura en las cumbres montañosas bajo el sol del mediodía crea un resplandor que lastima la vista. Te quema los ojos. El autor está utilizando estas anclas de la naturaleza no solo para hablar de brillantez o pureza, sino de un resplandor agresivo que los sentidos de los personajes apenas pueden tolerar. Es demasiada información visual. La transformación es tan violenta y luminosa que ataca directamente la percepción normal de los 3 testigos. Los deja ciegos, básicamente. Y justo cuando la narrativa establece este nivel de tensión visual casi insoportable, introduce una segunda capa de complejidad.
Aparecen figuras del pasado. Así es, la historia suma un elemento que desafía no solo la física, sino la línea temporal. Rompe el tiempo. De pronto, el texto relata que aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con él. 2 pesos pesados. 2 figuras históricas gigantescas que llevan siglos muertas están de repente ahí, dialogando en medio de este resplandor cegador. Imagínate estar ahí. Que ante este colapso total de la realidad, Pedro toma la palabra. Y el comportamiento de Pedro en este instante es un caso de estudio sobre cómo la mente humana intenta gestionar el trauma de lo sublime. Es interesantísimo. La aparición de estas figuras históricas junto a su líder transfigurado destruye cualquier esquema mental que los discípulos pudieran tener. Se quedan sin referencias. El pánico y el asombro extremo suelen paralizar, pero también pueden provocar respuestas de hiperactividad como mecanismo de defensa. El relato nos dice que Pedro interviene diciendo: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Construir unas chozas. En lugar de procesar el evento en silencio, el impulso es recurrir a la logística. A organizar el espacio. Es el intento desesperado de domesticar una experiencia cósmica mediante la construcción de refugios temporales de ramas y hojas. Es increíble. O sea, existe una necesidad profundamente humana de encapsular un momento extraordinario y hacerlo manejable, de darle una estructura física a algo que lo supera por completo. Pedro recurre a la acción manual, a lo práctico. A lo que conoce. Porque es el único lenguaje que su cerebro agotado y aterrorizado aún domina. Totalmente. Quiere ponerle un techo, literalmente, a un evento que está fuera del tiempo y del espacio. Es como cuando la gente graba un concierto en lugar de vivirlo. Ándale, exactamente eso. Esta intervención resalta deliberadamente la brecha insalvable entre la majestuosidad incomprensible del evento y la limitación estructural de la comprensión humana. El autor inserta esta torpeza no para ridiculizar al personaje, sino para anclar la escena en un realismo psicológico palpable. Ante lo infinito, la humanidad responde ofreciendo construir tiendas de campaña. A ver, vamos a desglosar esto, porque la genialidad narrativa radica en cómo el autor maneja esa interrupción de Pedro. Ajá. El texto no permite que el plan logístico progrese ni 1 milímetro. La narrativa corta esa verbalización humana de tajo. Lo interrumpe feo. El pasaje indica cuando aún estaba hablando, o sea, dejando la propuesta en el aire. Con la palabra en la boca. Una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: «Este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo». Uf, qué giro. La coreografía de la escena cambia la dinámica por completo. La respuesta al intento de control de Pedro es ser envuelto por un fenómeno meteorológico imposible. Y ese fenómeno encierra una paradoja literaria brillante. ¿Por qué lo dices? Porque por definición natural, una nube oscurece. Claro. Bloquea la luz y oculta lo que hay detrás o dentro de ella. Sí, da sombra. Sin embargo, el texto describe una nube luminosa. Esta contradicción de términos intensifica la sensación de que las leyes naturales están suspendidas. Al ser cubiertos por ella, los personajes pasan de ser espectadores de un cuadro brillante a estar inmersos en una ceguera provocada por el exceso de luz y niebla. Es como estar dentro de un foco gigante. Exacto. La experiencia puramente visual se apaga, no por oscuridad, sino por saturación, preparando el terreno para el siguiente sentido, el oído. Ese cambio de lo visual a lo auditivo es impactante. Es un contraste enorme. Porque una vez que la nube los envuelve y anula su capacidad de ver, el sonido toma el control absoluto de la narrativa. Ya no pueden ver, solo escuchar. La voz que surge de la nube no invita al diálogo, no responde a la propuesta de construir refugios, emite una declaración de identidad contundente y cierra con un imperativo que no deja margen para la interpretación. Escúchenlo. Desde una perspectiva estructural, ese escúchenlo funciona como una directriz absoluta de autoridad que subordina todo el espectáculo visual previo. Es la orden definitiva. La narrativa establece una jerarquía clara. El asombro visual y las apariciones de figuras milenarias son secundarios frente al mandato auditivo. Psicológicamente, la orden obliga a Pedro y por extensión a los otros 2 a abandonar su estado activo de querer intervenir o gestionar el momento. Los calla por completo. Forzándolos a adoptar un estado de receptividad pasiva y total. Pero fíjate que la pasividad a la que son forzados no es precisamente tranquila. No para nada.
El impacto de esa voz y de la nube luminosa produce un colapso físico inmediato. Se derrumban. El texto relata que al oír la voz, los discípulos caen con el rostro en tierra, llenos de un gran temor. La imagen mental es fuertísima. Sí. Ya no hay intentos de entender la situación ni de proponer construcciones de ramas. Las piernas fallan y los cuerpos buscan el suelo de la montaña en un acto instintivo. Si conectamos esto con el panorama general de las respuestas de supervivencia, caer con el rostro en tierra trasciende la simple postura de reverencia que a menudo se asume en las lecturas tradicionales. No es devoción, es miedo. Es la manifestación física del terror primario. Sí. Cuando el cerebro humano no puede procesar el estímulo sensorial abrumador de una luz que ciega y un sonido envolvente que emana de todas partes, la reacción de autoprotección es minimizar la exposición. Hacerse bolita, literalmente. Pegar la cara al polvo es cerrar los ojos al evento, es la rendición total y la admisión de indefensión absoluta frente a un poder destructivo potencial. El asombro inicial se ha fracturado, dando paso al pánico puro. Y es precisamente en el clímax de ese pánico, con los personajes aplastados contra la tierra esperando lo peor, donde el autor introduce el elemento más terrenal posible. El tacto. El relato no los deja en ese estado de terror suspendido. Continúa diciendo que su líder se acerca, los toca y les dice: levántense y no teman. ¡Qué belleza de contraste! El contraste sensorial de la escena es un recurso narrativo impecable. Después del despliegue de rostros como el sol, ropas nevadas, visitantes históricos, nubes luminosas y voces atronadoras, la resolución llega a través del sentido más íntimo y cotidiano humano, el tacto. Ese toque físico es un pivote literario extraordinario. Funciona como un ancla psicológica y espacial. Los regresa al mundo real. Tras experimentar la disolución de la realidad conocida y el colapso de sus esquemas mentales, una simple mano en el hombro o en la espalda sirve para atraer a los personajes de vuelta a la gravedad. Al presente material. El tacto reconecta los circuitos interrumpidos por el terror. La instrucción de levántense y no teman, combinada con esa interacción táctil, desactiva la amenaza. Y comienza a restaurar la estabilidad cognitiva de los testigos. Exactamente. Ese restablecimiento del orden culmina de manera muy abrupta pero efectiva. El pasaje indica que, alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Un parpadeo y listo. El parpadeo tras el miedo revela que la normalidad ha regresado de golpe. Las apariciones espectrales se esfumaron, la nube luminosa se disipó y el sol cegador desapareció. Como si despertaran de un sueño. Solo quedan las rocas de la montaña y la figura familiar con su ropa habitual. Todo el evento sobrenatural se retrae tan rápido como surgió, dejando a los personajes con el peso de la memoria pura. Y la rapidez de este retorno a lo cotidiano es vital para la progresión del relato. ¿Por qué? Al disipar el evento extraordinario de forma inmediata, el texto traslada la atención de la acción externa al conflicto interno de los personajes. Ah, claro. Ahora el problema está en sus cabezas. Ya no están lidiando con el fenómeno en tiempo real, sino con la abrumadora carga de haberlo presenciado y sobrevivido. Esto establece el escenario psicológico perfecto para la escena final, que es el descenso físico y emocional hacia el valle. Y ese descenso encierra un giro que resulta profundamente frustrante para los personajes y fascinante para el análisis de la historia. El famoso secreto. Mientras bajan del monte, reciben una orden estricta que contradice todo instinto natural de compartir una experiencia de este calibre. Querrían contárselo a todo el mundo. Lógico. La instrucción es: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿Qué peso? Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de ser testigos de una revelación masiva y transformadora, se les impone una mordaza absoluta. Primero, convierte a los 3 testigos en custodios de un conocimiento superior que los aísla aún más del resto del grupo. Ya no son iguales a los demás. Guardar silencio sobre algo extraordinario ya es difícil de por sí. La narrativa los obliga a caminar en silencio cargando una verdad insoportable atrapada detrás de una condición indescifrable. Exactamente. Si observamos la pieza en su totalidad, el trayecto es un modelo de condensación narrativa.
Resumamos ese viaje. Inicia con el esfuerzo físico que distancia a los personajes de lo cotidiano. Escala exponencialmente hacia una ruptura visual y temporal que rebasa la comprensión lógica. Empuja a la psique humana hacia el terror paralizante, forzando la sumisión física mediante un estímulo auditivo dominante. De la vista al oído. Posteriormente, utiliza la experiencia táctil para anclar a los individuos de vuelta al plano terrenal. El toque en el hombro. Y finalmente, en lugar de permitir una catarsis mediante la resolución o la celebración pública del evento, la historia se cierra sobre sí misma con una restricción de información que proyecta la resolución hacia un futuro incierto. Es un viaje emocional e intelectual completo desarrollado en apenas un puñado de renglones. Es muy denso, muy rico. Pensemos en ese prolongado y arduo camino de descenso por la ladera de la montaña. ¡Qué imagen! 3 personas que hace apenas unas horas experimentaron el colapso de las leyes físicas, que se tiraron al suelo aterrorizadas por una nube y una voz, y que ahora se encuentran esquivando rocas, sintiendo el dolor en las rodillas por la pendiente, rodeados por un silencio absoluto y forzado. Callados todo el camino. No solo están procesando el impacto residual de la adrenalina y el miedo, sino que intentan, en sus propias mentes solitarias, descifrar qué significa estar atados a un secreto cósmico cuya única llave para ser revelado es la muerte y resurrección de la persona que camina frente a ellos. Es una tensión altísima. La tensión psicológica de ese recorrido hacia abajo, habitando simultáneamente el asombro y el desconcierto más profundo, es una de las imágenes más poderosas que nos ofrece este breve pero inagotable texto. Sin duda alguna. Ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor explorar las dinámicas estructurales y psicológicas de este relato. Muchísimas gracias a quienes sintonizaron este análisis a fondo para desmenuzar juntos cada silencio, cada metáfora y cada reacción humana descrita en estas líneas antiguas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la siguiente oportunidad para seguir descubriendo la intrincada maquinaria detrás de grandes textos. Hasta la próxima.